Bien, amigos, hoy es martes de la economía y ustedes saben que hemos decidido compartir los martes del metro con los problemas del transporte. Y problemas del transporte han causado un retraso en la llegada a esta planta televisora del amigo Julio Ortega. Nada, y entonces llegó en el momento en que ya estaba distrito para la segunda hora. Entonces, ¿qué hemos hecho? Por el problema del transporte lo hemos mezclado a los dos lados. Misma sala de entrevista. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días. Buenos días, licenciado, economista y prestante asesor de esta CERTV. Ellos los dos están en la palestra, en primerísimo plano, porque desde la semana pasada hay 3 importantes medios del país que han enfocado el tema del transporte: el Listín Diario, el Periódico Hoy y Diario Libre. Y en el caso particular de Ignacio Ditren, que es un experto en la materia, además ex director de ONSA, se percibe que los días de ONSA están contados, porque vemos que hay una suerte de que la imagen de ONSA, o lo que pudiera aportar la ONSA, no es lo que se está pensando. No se aprecia. Y el caso de don Julio, incluso mucho más interesante aún, porque Julio llega en un martes donde hay el tema del gasto, de la austeridad, donde se habla de austeridad, pero al mismo tiempo estamos hablando de 29.000 millones de pesos que inteligentemente y diligentemente el gobierno lanza. Y entonces están disponibles, pero estamos hablando los 550 millones de dólares más el ahorro. De si es posible o no es posible, si es necesario o no es necesario para la economía un aumento de salario, tanto en el sector público como en el sector privado. O sea, son temas interesantes. A mí me gustaría marcharle primero al hombre, a Ditren, con relación a eso. ¿Cómo enfoca Ignacio Ditren lo que se percibe ya a partir de esos 3 medios que han enfocado muy bien cuál es la problemática del sector transporte? Y a propósito de la segunda línea del metro, como ven, se focaliza que las rutas alimentadoras todas están presentes menos la ONSA. Mira, yo lo que pienso, yo trataría de volver hacia atrás, lo que tú has dicho. Cuando tú hablas de ruta alimentaria, esto no es un problema de ruta alimentadora ni de nada, es una cuestión de política de transporte que no tenemos y que no le ha dado ningún gobierno la importancia que realmente tiene. Aquí en este mismo programa, ustedes me han escuchado decir que el metro por sí solo no resuelve el problema. Es una gran salida, es una gran obra, es el sistema ideal de transporte, pero no puede estar solo. Es más, en el Diario Libre de hoy, por ejemplo, veo 2 jóvenes ahí que hablan del tema, que es justamente lo que yo he tratado en una tesis de grado, eso es de alta gestión pública. Lo he dicho 1000 veces eso. Es lo que digo, que el metro no funciona solo, que hace falta una política integrada, que tú hoy sales a la ciudad y con todo y el metro, los elevados y los túneles, tú tienes tapones. Así es. Y que esos túneles y esos elevados son de reciente ejecución, lo que quiere decir que todavía se anda más o menos. En un año tú vas a ver la ciudad. Entonces, ¿cuánto vamos a hacer? Elevado de 5 pisos, de 10 pisos como en Miami. Óyete, hay una tesis, hay un libro que se llama Desarrollo Sostenible sin Automóviles. ¿Qué es lo que significa? ¿Que la gente va a andar a pie? No. Que no podemos darle prioridad en materia de política urbana, desarrollo urbano, a las vías, es al ciudadano. Entonces lo que tenemos es que trabajar intensamente en el desarrollo de sistemas integrados, masivos. Hay quienes ven como una aberración cuando se dice
No, que los transportistas no se pueden aislar. No se pueden aislar, hay que darle participación. Porque en definitiva tú no vas a traer suizo para manejar. Claro. Entonces son ellos. Lo que hay es que adecuarlo a una política dirigida por el gobierno, que es lo que no está pasando y es lo que no nos han escuchado. Mientras más elevados hagan, mientras más túneles se hagan, más se va a complicar en la situación en la ciudad, porque es un incentivo a tener más vehículos y es un desarrollo individual del problema. Estamos individualizando el problema, haciendo que la gente consuma más petróleo. Fíjate que con todo lo que sube el combustible aquí no baja el consumo de combustible. Por mucho que suba. Porque muy poco, va muy poco. ¿Por qué? Porque tú no Casi tienes... imperceptible. ¿Pero por qué? Porque tú no tienes alternativa. Si tú quisieras llegar a tu casa, tú dices, no, me voy a pie, me voy a ir hoy en el metro, o en un sistema, me monto en autobús y ahí voy a coger metro a llegar a República Dominicana. No hay facilidades. No hay facilidad, entonces te obligan a tú tener que tener tu propio vehículo. Y eso, y aquí tenemos un experto en economía, incide de manera negativa en la economía, tanto en la familiar como en la nacional, porque aumenta el consumo de petróleo, aumenta la inversión de divisas en compra de vehículos y la congestión en la calle. Ni siquiera el proyecto de ley se ha aprobado. Ay, hombre, de tránsito y transporte. Esa ley me recuerda a mí. ¿Tú has visto los perros cuando se quieren morder el rabo? Sí. Que dan muchas vueltas. Que dan muchas vueltas. En eso es que estamos, yo no entiendo. Además, la ley por sí sola. Ya hoy, cuando yo veía leyendo este artículo, decía, oye, ya yo no tengo confianza ni en la ley. Porque aunque se pruebe la ley, si no hay un criterio adecuado. Oye, yo alabo que mi compañero y presidente de la República esté trabajando en favor de los más pobres. Está empeñado en bajar los niveles de miseria. Pero, presidente, el transporte incide de manera negativa en los bolsillos de la gente. El que gana salario mínimo invierte 1/3 de su salario en transporte. Por Dios, 1/3 de su salario. Eso es. O sea, el que gana 7,000 pesos de salario, ustedes saben que aquí es la mayoría, gasta 2,000 y pico de pesos mensuales en transporte. Vamos a facilitarle a la gente el sistema de transporte. Vamos a invertir algo en eso. Es más, en este programa también yo dije que por más que queramos, por más que quieran, este presidente y los que vengan, Leonel Fernández si vuelve, o cualquier otro de los que están aspirando, no podrá invertir más de 3 o 4 kilómetros por gobierno. ¿Me están entendiendo? 3 o 4 kilómetros. O sea, ningún gobierno podrá, sin lacerar la economía, construir más de 3 o 4 kilómetros de vía de metro. No puede, porque es que realmente afecta realmente la economía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las 6 líneas de metro que se han planteado tomarán alrededor de 25 a 30 años para terminar. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes? ¿Qué solución tenemos antes? Y la ONSA no Yo tiene estoy razón proponiendo, de ser. No tiene razón de ser. Sí. Oye, si entienden que por alguna razón, ¿tú sabes qué es lo malo de esto? Que los actores que estamos al frente de la institución somos los que al final salimos como malos. Ditres no sirve. Ditres no desarrolló la ONSA, pero ¿cómo diablo lo voy a desarrollar en 8 años que no me dan vehículos, que no me dan recursos, que tienen el mismo presupuesto? ¿O es verdad que se ha creído que uno es mago de verdad? No hay forma, uno no es mago. ¿Cuántos autobuses? Porque ahí en ese reportaje se habla de 200 y tantos autobuses. Eso es lo que queda ya. Y muchos quedan. Mira, yo venía pensando en el camino que cuando leía eso, se me ocurrió algo. Tú te quejas, mucha gente se queja, no que los vehículos no duran, pero ven acá, todo tiene una vida útil. Lo que tú tienes es que invertir y darte cuenta, mira, yo voy a comprar estos autobuses van a durar de 5 a 7 años. Yo tengo que planear que en 7 años tengo que cambiar esa flotilla, o comenzar a cambiarla cada año una cantidad de unidades para que se mantenga renovado el parque. Tú no puedes decir que la policía, ¿cómo tú pretendes que la Policía Nacional dé asistencia si no tiene ni vehículo en que moverse? Y si tiene vehículo no tiene combustible. Entonces, ¿cómo tú vas a mejorar la seguridad ciudadana? Sí. Oye, hasta en película tú ves
que, por ejemplo, películas de Estados Unidos, tú ves que cuando lo llaman a la policía, llegan como 10 carros. Al 911. Nos llaman al 911. Llegan como 10 carros a la policía, entonces a veces cuando quieren ridiculizarlo, ven que chocan uno con otro, tan. Pero llegan 10. Pero llegan 10. Y una ambulancia Y cuando chocan, compran más. Sí. ¿Por qué? Porque eso tiene una vida útil. Y una ambulancia en reserva, por si la quieren. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es un gasto. Es un despilfarro de dinero, comprarle vehículos a la policía. No, es una necesidad, esto quiere garantizar a la ciudadana. Sí, así es. Entonces, tú quieres garantizar, mejorar la economía de los más pobres, ponle autobús a circular, pero además, te voy a decir algo, ONSA, o como quieran llamarle, si le quieren cambiar el nombre porque da vergüenza ya, como dio vergüenza a una trate, y EDE, usted le quiere cambiar el nombre, cámbiale el nombre. Ahora, eso es necesario hasta para garantizar las líneas futuras de metro. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos pasajeros mueve ONSA por Oye, medio? no, olvídate de eso ya, eso es mínimo. Ahora, lo que te quiero decir ¿Es es... mínimo? Oye, Que ya es mínimo ahora. o sea, lo que te quiero decir es que ONSA es necesario hasta para garantizar las futuras líneas de metro. ¿Qué quiero decir con esto? Que como el metro cuesta mínimo 50 millones de dólares el kilómetro, tú tienes que utilizar un sistema más económico, como es lo que hemos planteado, el BRT o Bus Rapid Transit, que te cuesta de 2 a 5 millones de dólares el kilómetro, modificando las vías y utilizando los autobuses, para garantizar los pasajeros que luego te van a justificar la línea de metro. Claro. Porque tú vas acopiando tus pasajeros. Así es. Hoy en día, las 2 líneas de metro son excelentes, maravillosas. Y ojalá, oye, quiero que se aclare bien, quiero que quede bien claro. No es que yo no quiero que se construyan las 6. Ojalá que pudiéramos decir abracadabra, ¡tan! 6 líneas de metro. Ojalá mi país, un país... Que aparezcan 2 barrios más. Exacto. De oro. Tengan, las 6 líneas de metro. Pero los pasajeros, ¿dónde están? No están ni siquiera organizados para eso, porque las 2 que tenemos están transportando mucha gente, pero todavía no tanta como para hacer lo óptimo. Yo tengo amigos, empresarios, que me dicen, oye, pero el metro parece que se ve bien, no me opines del metro. ¿Tú estás montado? Móntate. No, móntate para que tú veas, para que te sientas orgulloso de tu país, para que tengamos claro lo que estoy diciendo, lo que estoy criticando al metro. Es que no hay metro sin autobuses, no lo puede haber. Entonces, si no invertimos en los 2 sentidos, estamos invirtiendo mal en uno. Eso es como cuando tú tienes una balanza. Si pones más peso de un lado, se va a llenar la balanza. Así es. Tiene que ser un contrapeso, por Dios. Así es. No, yo no sé cuál es la tusudez de no darse cuenta que hay que invertir en los 2 por igual para garantizar un sistema adecuado de transporte e incluso, insisto, como tengo aquí un experto en economía al frente, sin una movilidad adecuada, la economía está en peligro. Porque incluso la carga se hace más cara. Porque los camiones andan por la misma calle que tú andas y ando yo. Y si dura más tiempo, te van a cobrar más los transportistas para transportarte la carga. Y encarecen los productos. Y gastan más combustible. Esto está íntimamente relacionado. Bien. Don Julio, se la pusieron sobre la mesa porque necesitamos mover la economía y no hay como un convencimiento pleno de eso en algunos sectores, en otros sí. ¿Necesitamos qué, dijiste? Mover más la economía porque Mozart dijo esta mañana, lanzó la siguiente sentencia: presidente, estamos muy bien, El gobierno va muy bien. usted va muy bien, pero no hay un chele, hay contra. Pero es verdad, no es ¿Qué cree usted? Oh, yo me río porque ¿qué uno puede hacer? Mira, a mí me parece, en la República Dominicana el gasto del Estado, el gasto público, se determina hacia dónde va o hacia dónde no va la economía.
Es decir, si ciertamente la economía mayormente la mueve el sector privado, pero el gasto del Estado es el que estimula la demanda y es el que estimula el crecimiento de forma más poderosa. El multiplicador que tiene el gasto público es altísimo. Bajo el convencimiento, además con cifras falsas, de que el país había incurrido en un gigantesco déficit fiscal, lo cual no es como se planteó. No es verdad que fue el 8.7% del PIB. Barbaridad. Bueno, pero eso fue lo que se dijo. Se dio de fuentes oficiales. Eso fue lo que se dijo. Resulta que terminó en un 6.2, una cosa así, aproximadamente. Si estamos hablando de 2,5 puntos de diferencia. Entonces se pretende, miren, yo no sé si ustedes siguen la situación de España. Sí, claro que sí. No, los problemas que tiene un gobierno conservador, neoliberal, hasta cierto punto desalmado en cuanto a las medidas que toma, para bajar ese gasto del 6%. Ellos pensaban que este año iban a estar en 5% y van a terminar en 5.5, en 6.5. Y la Unión Europea le dio un ultimátum, aunque le amplió el plazo hasta el 2017, un ultimátum para que lo bajara al 3. Al 3. ¿Por qué? Porque el gasto público tiene que ver con educación, con servicios sociales, con salubridad, sanidad, Con transporte, seguridad, etcétera. Es decir, no es tan fácil de un momento a otro tú reducir, no digamos de un 8.7 como se planteó, sino de un 6 o un 6,5 a un 2.8 como se quiere, en un año. En un año. Entonces, por otro lado, si el Ejecutivo diseña un presupuesto, propone ese presupuesto, lo discute con el Congreso Nacional y se aprueba para este año 2013, ¿cómo es que en el primer trimestre sobraron 15,000 millones? Porque por más austeridad que usted tenga, el presupuesto es de ejecución obligatoria. Eso no es que a mí me da la gana de darle o no una partida a una institución gubernamental. Claro, si está presupuestado, así es, usted tiene que ejecutarlo. Y la gente se alegra de que de los 15,000 que en principio se ahorraron en el primer trimestre, van a reinvertir 9,000, pero debía ser devolver los mismos 15,000, no 9. Sí. Entonces, mi querido amigo de por año, compañero de trabajo, Luis Reyes, yo lo vi ayer dando unas declaraciones en el cual dice que el país debe llegar al 0% de déficit. Pero yo no sé qué es lo que está pasando. Entonces, esa concepción Fondo monetarista, que es la única que plantea eso. En estos tiempos. Sí. La única entidad mundial. Aunque arda Troya. Hay algunos que plantean un superávit fiscal. Oye, aunque arda Troya, porque el fondo lo plantea sin importarle la consecuencia. El fondo feliz porque tiene porque garantía si nosotros estamos haciendo la política del fondo sin el dinero del fondo. El dinero del fondo. Pero acá sí. Entonces, en cuanto a la política presupuestaria, yo entiendo, o no entiendo cómo puede haber un sobrante del presupuesto, porque desde que se instaló el nuevo sistema integrado de gestión tributaria, el SIGEF, Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado, que es automático, usted lo que entra en una computadora con una clave y se hacen las ejecuciones presupuestarias.
Ya no es como cuando Balaguer, que le llevaban los libramientos a Balaguer. La institución, el INDRI pide 10 millones, dele 5. Fulano pide tanto, dele tanto. No es así. Una pulpería. Así era. Sí. Y así fue hasta la reforma, economía de pulpería, la reforma de la administración financiera en el 2005, 2006, 2007. Y ya eso está implementado. Yo entiendo esa liberación del encaje del Banco Central como una medida contracíclica del propio Banco Central. Claro. Para que el sobreajuste poderlo enfrentar con instrumentos monetarios y bancarios a través del crédito. Porque no hay otra manera, la única forma, ellos, cuando el Banco Central, cuando hay un exceso del sector público, agarra. Y cuando hay un exceso a la inversa, suelta. Entonces, la política de gasto que debe mantener los niveles de... Yo no quiero decir austeridad, porque no es austeridad, debe ser de racionalidad y frugalidad en el gasto. Eso está bien, todo el mundo lo comparte, claro que sí. Todo el mundo lo aplaude. Debe ser una actitud permanente. Ya que es lo más grave, que esto dijo autoridad, fueron los diarios que quieren encender la mechita, bueno, los que hablaron de austeridad. Yo no sé por qué. Él habló de prudencia, pero bueno, vamos a dejarla de ese tamaño. Yo le dije yo lo que quiero decir es, si hay un presupuesto diseñado y aprobado por las presentes autoridades, que se ejecute como está. Así es. Habrán unos ingresos extraordinarios en la segunda fase, en segundo semestre. En el segundo semestre, eventualmente con el acuerdo que se ha llegado con la Barrick Gold. $1,600 el partido de ahí. No, yo sé, el oro no está en $1,600. El oro no está en 1,600. Está que todo eso, por eso yo hablé de la necesidad a 1,400. de ese como se va a aplicar cuando estuvo muy alto el promedio, Pedro. No conocemos todavía en detalle eso. Óyeme, todas las proyecciones son a $1,600. 1,600, eso está claro. Ahora, hay un punto que yo creo que hay que revisar, y es el costo de producción de Barrick. Porque Barrick está declarando $500 la onza, cuando ellos han declarado públicamente a sus accionistas y a los interesados en sus medios de comunicación que esta es una de las minas más modernas y de más bajo costo. ¿Y cómo puede ser $500 de bajo costo? Entonces, ese tema del costo de producción, que no es una cosa sencilla en una unidad tan compleja como es esa instalación que hay en Pueblo Viejo, debe ser objeto de revisión, debe ser objeto monitoreo y revisión monitoreo y revisión permanente. Pero tú tienes que partir de un costo de producción. ¿Cuál es hoy? Bueno, la SGS, yo recuerdo que hace poco eran $300. Sí. ¿Y ahora? 500. No, ahora dicen que son 500. Además, Julio, tú dijiste algo muy interesante. Ellos dicen que es la mina más moderna. Y cuando tú inviertes en modernidad es para bajar costos, no es por lujo. Claro que no. Sí, bueno, una cosa es la complejidad de la reserva minera, que había que hacer un proceso más enorme, gigantesco de eliminación de los sulfuros, como ningún otro lugar en el mundo. Es decir, aquí se procesan 24,000 toneladas métricas diarias de material, de los cuales se extraen la producción de oro, plata y cobre. Pero eso se hace a través de una tecnología que solo existe en otro lugar en el mundo. Aquí
y en otro lugar que ya hace más de 10 años que se instaló, que es en una mina en los Estados Unidos, un lugar en Nevada que se llama Gold Strike. Pero esta es la de más reciente instalación y esta es más del doble de Gold Strike. Además de que introdujo modificaciones a algunos errores que se identificaron respecto a la otra, claro, aprovechando experiencias. Según realmente es una tecnología muy avanzada, muy moderna. Pero una de las razones es que el costo de producción, esto te permite bajarlo. Claro, pero la inversión se amortiza. Esa es otra cosa. Y eso el gobierno lo negoció muy bien ya con la minera, el tema de la amortización de la inversión. Pero el costo de producción es lo que te cuesta producir una onza. Lo que te cuesta extraer el material, lo que te cuesta procesarlo, lo que tú inviertes en electricidad, en salario, en Julio, todos esos elementos. A propósito, Julio, los costos financieros. Todos estamos a favor, y es natural, de primero de que la economía se reactive, primero. Segundo, todos estamos a favor de ver de qué manera la gente comienza a percibir esa reactivación en su presupuesto familiar. El gobierno ha dicho a través de ese mismo funcionario, estableció ayer, yo no sé para qué dijo eso, no sé, dice, y adelanto que además de la austeridad no va a haber aumento de salario en el sector público, para echarle como un poquito más de vinagre a la pública. Eso es lo más. Entonces, Ditren acaba de decir, para poner el ejemplo que él conoce, Ditren dice, bueno, al presupuesto familiar al mínimo le cuesta una tercera parte. Una tercera parte del ingreso se va nada más en transporte. El gobierno dice, no debemos hablar de aumento de salario. Los empresarios dicen, si aumento más de un 9%, se fuñó todo. No puede aumentar más de ahí. Fíjate por dónde da. ¿Cuál debe ser entonces la apuesta? Porque la apuesta pudiera ser eso hay muchas alternativas. Eficientizar, por ejemplo, el asunto de la energía eléctrica, que es otro factor de un alto componente pero de costo, todo eso, oye, los dos, ¿cómo lo hacemos entonces? Los tres más grandes problemas que tiene la República Dominicana en orden son: uno, el sistema eléctrico; dos, el sistema de transporte; y tres, la educación. O la educación, dos, y tres, la educación. Ahora, yo he visto en países donde hay esta problemática del alto costo para el trabajador del transporte, donde se negocia un bono de transporte. Bono de transporte, vale transporte. Que no necesariamente tiene que ser en efectivo. No tiene que ser dinero, pues pueden beber después. Si no te dan unos tickets que tú vas y se los llenan a la guagua. Con tarjeta de solidaridad, que para comida nada más. Exacto. O para gas nada más. Sí. No, para transporte nada más. Eso es un token que te dan. Pero óyete, por eso justamente en nuestro libro, que ya debe salir en 2 meses. Un bono de transporte, bastante. Una cuestión fácil. Si el transporte le ponen tarjeta, tú se lo das en tarjeta. La misma tarjeta Solidaridad. Claro. Sí. Tú le pones un... Va a abrir un folder para transporte en esa misma tarjeta. Tiene que haber una ventanita, la misma tarjeta. Y ahí está resuelto el problema. Sí. Y en electricidad, ya fíjate cómo el gobierno está anunciando 2 plantas de licitación. A carbón. Ya le marcharon, ya hay una campañita montada. No son los generadores. No, eso hay que esperar. Ya hay una campañita montada para paren esa licitación. Igual que la reforma fiscal. Paren esa, oye, igualito. Lo que pregunta Adia hoy, el director. Señores, eso es lo mismo que la reforma fiscal. ¿Quién va a comercializar y a qué precio? Oiga, hay que decirle. Espérese, usted no ha entrevistado aquí. Así que cállese. Consejo Económico y Social. Exacto. Reunido para discutir el tema de la reforma fiscal. No, nosotros queremos que baje el gasto en 120.000 millones. No, pero la reforma, no, ninguna reforma, esa es la reforma. Sí. Bueno, pues la hacemos, sin hablar con ellos y ya. Pues así mismo hay que hacer ahora en el... Porque fíjate lo que pasa. El sector generador se lleva una bicoca, como decían los muchachos antes,
de un sobreprecio de 500 millones de dólares al año. Coge ahí. Por los contratos, por las distorsiones del sistema de formación de precios. Desde el 2000 para acá. Etcétera, De 2000 para etcétera. acá. Exacto. Ahí fue que se comenzó a generar el 2001, que se firmó el Acuerdo de Madrid y después... El 30% más que se invierte que Entonces, desde el año 2000, esencialmente, después de la capitalización y las inversiones que se hicieron en generación, como fue el complejo de Andrés Aes, en Punta Caucedo, aquí no se hace inversiones en generación. no se ha vuelto a hacer. Y el país sigue creciendo, poniendo planticas de patio, los industriales autoabasteciéndose, pero eso te introduce un nivel de ineficiencia. Terrible. Además de incomodidad para la población. Claro. Enorme. Tú no puedes operar un sistema de metro. No. Tú no puedes operar nada con un sistema eléctrico como La suerte que el sistema de metro Pero- tiene... pero- Con una escucha, demanda que Oye, es que Pero eso es un costo. ese sector lo que quisiera es que la expansión se hiciera con ellos. Pero como ellos no han expandido nada, Exactamente. el que tiene Es un que no le rey no lo interesa. quiere liberar. Es que no le puede interesar expandirlo porque No, tienen un en la rehén. precariedad Está el negocio. es que está el negocio. Ahí es que está el entonces negocio. Un yo único creo comprador, que ¿a la quién más tú le vas a gran comprar energía? decisión del gran presidente decisión. Medina Ajá. y de su gobierno es decir, nos vamos a aumentar no 600, no, 1.600. 1600. Eso es lo que se necesita. Son Para 2 allá. plantas de 500 de gas natural y 2 plantas de 300 A De- carbón. a de carbón. carbón. Y Sancia Entonces carbón. con eso tú te sientas, vamos a hacer un pacto Vamos a hacer un eléctrico. pacto eléctrico. Ahora, claro. Vamos a hacer Pero Y en ahí- condiciones, en ¿Tú condiciones sabes por qué? iguales. Porque si no, en el 2016, que es cuando termina el Acuerdo de Madrid, las condiciones van a ser doblemente peores. Claro. El Y rehén. entonces que hagan lo que sea. A eso es que se ha Porque puesto. seguiría un rehén. Entonces, que hagan Si lo no que tiene sea. cambio, Bueno, don Julio ha puesto la cosa Pero- exactamente Pero en la diana, ¿eh? en la diana. De la misma manera que lo Que ha Ditren. hecho el ingeniero Ditren con el asunto del tema del transporte. Lo que Mira, agradecemos yo creo que el papel del sector privado, en general en la economía, es un papel central. Yo no soy partidario de una economía absolutamente estatizada o controlada por el Estado. Sin embargo, en países en donde el sector privado se convierte en un rentista, que genera sobreganancias por posiciones oligopólicas o monopólicas, ahí tiene que haber intervención del Estado. Obligado. Obligado. Y si hay que reestatizar un sector, que se reestatice. Pero se Eso no haga. se discute. Qué buena. Así es. Muy buenas las precisiones de Julio. Tenemos tiempo. Sí, Los claro. martes son de Julio. Lo mismo que hay 2 martes al mes del ingeniero Ditren, que ya hemos acordado, como hay 2 martes al mes del metro. Que lo voy a apurar con el libro porque le están... Sígueme están- recortando. y eso los lo- le cuadernos. van a Y seguir eso nos robando las permite- ideas a Ditren y no termina el libro. Sí, pero ya en 2 meses va a salir. Sí. 2 meses. Bien. Dos No lo meses. está diciendo tú, lo Pero digo yo. agradecemos a ambos Está que bien. estuvieran este martes con nosotros. Ese es un gran aporte a la comprensión de la problemática nacional. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, licenciado. Por ahí viene Lalo con los deportes, más luego la sección cultural. Así que nosotros nos despedimos y regresamos mañana.